Sesión de la Comisión de Mujeres e Igualdad de Género. Damos la bienvenida a todas las senadoras, el welcome respectivo a la senadora Núñez, que nos tenía aquí abandonadas, la echamos de menos, senadora. Queremos darles las gracias también a todos nuestros invitados y invitadas, a la representación del Ministerio de la Mujer y la Igualdad de Género, que nos acompaña sesión tras sesión, a las representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, al Ministerio de Salud, con Gonzalo Rubio, de la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva, y también al Colegio Médico a través de su presidente, el doctor Patricio Mesa. Y por supuesto la directora subrogante del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo. Queremos partir contándoles que en esta sesión vamos a continuar las audiencias por el proyecto de ley de parto respetado, o ley Adriana también conocido, y antes de iniciar esta sesión de audiencia vamos a darle la palabra a la secretaria para que nos pueda dar la cuenta y la tabla. Presidenta, la cuenta del día de hoy es la siguiente. Se recibió un oficio del Ministerio de Salud en respuesta, a su vez, a un oficio emanado de esta comisión respecto de las cifras actualizadas de partos por cesáreas, tanto en el sector privado como en el sector público, en todas las regiones del país. Se lo vamos a entregar en este momento a las integrantes de la comisión. También se recibió una solicitud de audiencia de la señora Camila Maturana, que ella es representante de la Corporación Humanas, respecto al proyecto de ley Adriana. Ella quiere venir a hacer una presentación. Y finalmente, Presidenta, se recibió un documento elaborado por la abogada Elisa Walker, que fue escuchada en la sesión anterior, vinculada a la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, respecto a la inconstitucionalidad que estima esta entidad de una de las propuestas que están contenidas en el proyecto de ley conocido como Ley Adriana. Ese documento se lo haremos llegar a todos ustedes vía informática. Presidenta, la tabla, como usted ya lo dijo, es continuar con las audiencias respecto del proyecto de ley que establece derechos en el ámbito de la gestación, preparto, parto, posparto, aborto, salud ginecológica y sexual, y que sanciona la violencia gínico-obstétrica, conocido como Ley Adriana. Están invitados, en primer lugar, del Ministerio de Salud, don Gonzalo Rubio, en representación de la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva, que también viene acompañado por la Directora Nacional de Matronería, la señora Georgia Cartes. En segundo lugar, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con su directora titular, ¿cierto? La señora Consuelo Contreras. Y en tercer lugar, del Colegio Médico de Chile, su presidente, el doctor Patricio Mesa. Nada más, presidente. Muchas gracias, secretaria. Les propongo que hagamos todas las exposiciones juntas y después las preguntas para no restringir los tiempos de ninguno de los invitados y invitadas. Les propongo partir por el Ministerio de Salud, continuar con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y terminar la exposición con el Colegio Médico. Mis excusas, directora Consuelo Contreras, por la subrogancia que ahora es titularidad, mis excusas. Entonces vamos a, siendo las 11:30, ¿estoy bien, no? ¿Sí? Bien, antes de partir entonces, senadora Carvajal. Gracias, Presidenta. La verdad es que antes de iniciar el punto por el cual hemos sido convocados, quisiera usar parte del tiempo de varios para reiterar, por un lado, y hacer de cierta manera expresión de lo que ha ocurrido el día de hoy. Tuve ocasión, a propósito del Día contra la Violencia de Género, que se realizó y se recordó y que se hicieron muchas acciones a propósito, ¿cierto?, desde el Ministerio de la Mujer y lo que pudimos hacer. Aprovecho de saludar a la ministra Antonia Orellana, quien estuvo muy activa. Tuve ocasión de estar también en una actividad en la comunidad judía a propósito de la equidad de género. Pero a propósito de aquello, y dado mi condición de senadora, tuve ocasión de visitar el director regional de aduanas. Esto es la
región del Biobío, a propósito, ¿cierto?, tanto de las actividades y por invitaciones incluso que se hicieron a propósito de conmemorar o de recordar o de visibilizar la violencia contra la mujer, que queremos que esto obviamente no vuelva a ocurrir. Y digamos, a razón de esa visita, hoy día ha circulado un correo por parte justamente de una de las personas que ha sido denunciada a propósito de la violencia de género ocurrida en esta institución, de la cual nosotros solicitamos en esta comisión de información respecto a los sumarios. Entonces llama poderosamente la atención cómo desde nuestros propios estamentos también se da cabida muchas veces esta suerte de intimidación pública respecto a una autoridad nacional, senadora, en mi caso como senadora, o la única mujer senadora a propósito de la región de Ñuble, y creo que esto tiene un elemento que hace poco sentido, porque yo creo que nadie puede estar vedado de visitar una dependencia nacional, como el caso de la aduana, menos en mi calidad de senadora. Y creo que estos elementos hablan de cómo ocurre muchas veces cuando se quiere desvirtuar el rol de una autoridad, cuando hace fuerza respecto a las denuncias y quiere llegar al conocimiento, y ojalá se llegue con total premura a conocer el resultado de esos sumarios, que son 11 personas de la aduana que han formulado cierta denuncia, y que justamente uno de los denunciados emite esta declaración pública haciendo fuerza, diciendo que mi visita podría obedecer a una cuestión política que debía haber yo solicitado por ley de lobby, cuando expresamente el artículo 5 dice que cuando se trata de autoridades, en el caso de nuestra autoridad y en este caso la visita al director regional, no es necesario, ¿cierto?, solicitarla por la ley de lobby. Entonces quiero solo dejar este punto. El señor al que hago referencia es don Carlos Paredes, y que es justamente, como digo, uno de los denunciados. Yo quisiera aprovechar esta instancia primero para enviar un mensaje, como creo que a veces es necesario hacerlo. Nada puede intimidar la acción de una autoridad cuando busca que se llegue a la justicia con no solo los casos de violencia de género, cualquier injusticia que se cometa en este país. Yo quiero ser muy clara y enfática. Voy a asistir a cuantas reuniones sea necesario, visitar cuantas autoridades sea necesario, sobre todo en el Día contra la Violencia de Género, para hacer visible que este es un flagelo social al que vamos a combatir, y al mismo tiempo solicitar la anuencia de esta comisión para reiterar nuestra solicitud a la Dirección Nacional de Aduana y la Dirección Regional a propósito de que si ha habido resultados respecto a los sumarios que se están llevando a cabo, y si pudiéramos tener en esta comisión las resultas de aquello, la información, al menos si ha sido alguien notificado o si se ha dado avance a estos sumarios. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Sí, si les parece, acordamos reiterar el oficio que consulta por estos temas a los senadores y senadoras. Sí, acordado. Y además, yo creo que hay que respaldar lo que está planteando la senadora Carvajal. Efectivamente, no puede ser que la preocupación en contra de la violencia hacia las mujeres, de cualquier mujer en nuestro país, y en particular de una funcionaria pública, termine con el cuestionamiento a la visita de una institución, digamos, por parte no solo de la senadora, sino que de cualquier otra persona que también pudiera haber estado en esa situación, digamos, ¿no? Yo solo plantear también en este contexto la preocupación de varias organizaciones de mujeres producto de que la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres el día viernes en la región metropolitana, en Santiago en particular, terminó con represión también, y por lo tanto desde esa perspectiva la preocupación por el actuar de la policía en una fecha tan sensible que termina digamos, promoviendo también otra expresión de violencia contra las mujeres en ese ámbito. Entonces quiero también plantearlo porque me parece que nos solidarizamos, digamos, con las organizaciones de mujeres que han hecho tanto en nuestro país por visibilizar estas materias, y que es tremendamente lamentable que termine y culmine una conmemoración tan sentida. Se recuerda a todas las víctimas de la violencia de género, se plantea la provisión de mejores legislaciones en nuestro país, de un trabajo mucho más preventivo, y que termine empañada esa conmemoración producto de la represión de la marcha en Santiago. Así que yo también aprovecho de dejarlo puesto como un punto vario. No sé si hay algún otro senador o senadora que tiene algún punto vario, sino para partir con las audiencias. ¿Sí? Bueno, entonces le damos la palabra al
Sí, al jefe de la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva, don Gonzalo Rubio, que está acompañado también por la directora nacional de matronería, Georgia Cortés. 10 minutos y un par de minutos más para redondear, para que todos tengan el mismo espacio de tiempo, por favor, y después hacemos preguntas y comentarios y ustedes pueden también ahí tomar nuevamente la palabra. ¿Ya? Muchas gracias, director. Parta nomás, don Gonzalo. No sé si me escuchan bien. Sí, quería ver si podía proyectar un pequeño punteo que habíamos tenido a propósito de la intervención o de la estudio que hicimos acerca de la ley Adriana. La verdad es que yo represento al equipo de salud sexual y reproductiva, que está incluido en las dos subsecretarías del Ministerio de Salud, tanto de salud pública como de redes asistenciales. Y después de hacer un análisis exhaustivo del proyecto de ley, sacamos algunos puntos que consideramos que serían importantes para tomar en consideración. Primero que todo, entendemos y comprendemos que existe maltrato en la atención ginecobstétrica, que esto evidentemente no es ajeno al maltrato que puede existir en varias situaciones de atención en salud, y entendemos que es un fenómeno que existe y debe ser rechazado por los diversos actores de la comunidad. Entendemos que la mayor parte de los actores, tanto el Colegio de Matronas como la Sociedad Chilena de Ginecobstetricia, ha de alguna manera entendido que existe este fenómeno y que ha sido rechazado de manera amplia. De todas maneras, nosotros hicimos una evaluación y sabemos que no existe un consenso internacional, al menos desde los ámbitos de salud, entendemos que desde los ámbitos de las ciencias sociales sí, sobre cómo definir y medir el maltrato ni la falta de respeto en la atención ginecobstétrica. La OMS lo llama específicamente como atención irrespetuosa o maltrato en la obstetricia, y se enfoca en promover los cuidados maternos y neonatales respetuosos. Por lo tanto, consideramos que el proyecto de ley también da una definición muy amplia y se requiere una definición más precisa. Y específicamente consideramos que debe haber una definición que haga una diferencia entre el maltrato y de alguna manera la falta de respeto que se da con las mujeres en todo su proceso de atención y también con la mayor parte de las atenciones en salud, que eso es una situación que entendemos, comprendemos y rechazamos, y la otra parte que consideramos que puede ser un poco complejo son acciones de salud que pueden tener variaciones a la luz de la evidencia científica, que por definición es cambiante. Por lo tanto, podría ser eventualmente que haya indicaciones que estén incluidas dentro de la ley que a la luz de la evidencia puedan cambiar en relación a la práctica médica, y por lo tanto nosotros consideramos que no es conveniente que estas acciones estén reguladas por ley, sino que deberían estar reguladas por un reglamento. Particularmente algunas acciones médicas como la conducción ocitóxica, el corte prematuro del cordón, puede ser que eventualmente en un par de años tengamos nueva evidencia que nos demuestre que deba haber algunas apreciaciones que sean diferentes con respecto a esas conductas, y no debería ser necesario tener que cambiar la ley para poder modificar esas acciones. El cuarto punto es que entendemos que hay un gran problema de falta de privacidad, posibilidad de acompañamiento, que están vinculados también a otras leyes que han emanado desde el legislativo, particularmente ley Mila y ley Dominga, que de alguna manera, más que depender el requerimiento que puedan dar los gestores de salud, tienen que ver también con un problema relacionado y a una disparidad de infraestructura y recursos humanos. El proyecto de ley proyecta, por ejemplo, que haya una atención de una matrona por una mujer en trabajo de parto, y la verdad es que solo 2 maternidades en nuestro país están dando esa posibilidad, que son la maternidad del Hospital Gustavo Frique y el Hospital de Antofagasta. Y la verdad es que en la mayor parte del país esa situación de una matrona con una mujer en trabajo de parto, la verdad es que está muy lejos de poder hacerse, y sin los recursos, de alguna manera, para mejorar esa posibilidad y esa normalización en infraestructura y recursos humanos,
es muy difícil que se pueda proyectar. Y por esto mismo, en último caso, la penalización de los equipos de salud consideramos que puede tener un efecto contraproducente porque eventualmente puede desatender los lugares que no tengan una infraestructura ni un personal adecuado. ¿Qué significa esto? Que ante la eventualidad, por ejemplo, de ser condenados o ser perseguidos por una ley que penalice la violencia ginecobstétrica, los equipos de salud puedan desatender los centros de salud que están más desprotegidos. Y en este caso podemos estar generando una intencionalidad o de alguna manera una situación que desproteja los lugares que necesitan o que de alguna manera más necesitan a las mujeres y necesitan mayor atención. Por lo tanto, bueno, a grandes rasgos esos son las intervenciones que nosotros discutimos. No sé si Georgia Cartes, que es la directora nacional de matronería, quiere hacer alguna acotación final, pero eso. Bueno, en realidad yo creo que lo que ha dicho Gonzalo es un poco lo que se ha trabajado durante este último periodo. Hemos visto modificaciones mínimas en relación al proyecto original y efectivamente yo creo que hay que analizar desde todos los puntos de vista que Gonzalo dijo ahora. Yo creo que hay que darle un poco de intencionalidad también a que si este proyecto de ley sale, hay que ver cómo vamos a solventar presupuestariamente todas las modificaciones y todos los requerimientos que este proyecto de ley tiene. Ya, porque por un ámbito, claro, está todo escrito, pero tenemos que llevarlo a la práctica, ¿sí? Porque en el fondo esto viene, si hay un tema punitivo como es lo que sale originalmente, también la parte punitiva va hacia la institución y a nosotros también como MinSal. Entonces, ese es un tema que si bien nosotros sabemos que esto es en beneficio y que ojalá no tuviéramos que llegar a un proyecto de ley, porque en el fondo los profesionales de la salud deberíamos estar todos en una sintonía de atención respetuosa hacia todos los usuarios. Ya se da esta situación en el tema del nacimiento como un proceso social, como dijo Gonzalo, y que también el Estado tiene que hacerse cargo de la priorización tanto de recursos y también como del nacimiento. Ya hay varias temáticas que yo creo que faltan incorporar a lo mejor en el proyecto y que a lo mejor en el tiempo deberíamos tener algún tipo de mesa de trabajo intersectorial si es que esto sale, porque creo que hay que ir evaluando todas estas brechas que se tienen en las instituciones. Sí, y esto también obviamente va a ir a un tema después, a la parte privada, pero yo creo que en el enfoque que nosotros tenemos que darle efectivamente es en un tema desde el ámbito público primero. Pero el resto me parece bien y esperar las preguntas que ustedes tengan en relación a lo que nosotros como MinSal hemos trabajado. O sea, hay varias temáticas que hay que trabajar. Recursos humanos es un tema fundamental, tanto médico, de anestesista, matronería. O sea, ahí hay un tema que por lo mismo toco el tema presupuestario porque hay harta brecha. Es un tema que no se ha trabajado a nivel nacional por muchos años. Entonces, hay que hacer un análisis bien acabado en relación al proyecto versus presupuesto también. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Respetaron muy bien el tiempo. Se les agradece tanto al doctor Gonzalo Rubio como a Georgia Cartes, de la Directora Nacional de la Matronería. Dejamos ahora a Consuelo Contreras, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Perdón. Quisiera decir en primer lugar que el Instituto Nacional de Derechos Humanos en su informe anual 2016 tocó el tema de violencia obstétrica. Yo me voy a referir les vamos a mandar para que quede y puedan consultar el capítulo de violencia obstétrica porque tiene ahí mucha información que puede servir. Me voy a referir rápidamente, porque los 10 minutos son
poco para estándares en materia de derechos humanos, solo me voy a referir a los estándares de manera tal que se puedan tener en cuenta como categorías de análisis y cuestiones que puedan guiar en la elaboración de este proyecto de ley. Quisiera partir diciendo que el instituto toma la decisión de realizar el informe sobre este tema después de lo ocurrido con Lorenza Cayuán, que todos sabemos la situación que ella vivió mientras daba luz a su hijo estando detenida, y por lo tanto a partir de ahí decidimos hacer este capítulo. Lo primero que quisiera decir es que la violencia, en el marco de las prácticas de violencia obstétrica, y diversos derechos humanos que se ven vulnerados, tanto el derecho a la salud sexual y reproductiva, como también a una vida libre de violencia, no discriminación, integridad física y psíquica, entre otros. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es el que resguarda más exhaustivamente el derecho a la salud, y en parte de su artículo 12 reconoce que los estados, establece que los estados reconocen el derecho a que toda persona al disfrute del más alto nivel de salud física y mental, y asimismo señala que deberán adoptarse medidas por parte de los estados para asegurar la plena efectividad de este derecho. Y también señala en su artículo 10 que es obligación de los estados dar protección a las madres antes y después del parto. Este artículo, si uno lo interpreta a la luz de la observación general número 14, elaborada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señala que el derecho a la salud no solo debe entenderse como el derecho a estar sano, sino que el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre los cuales está el derecho a controlar la salud y el cuerpo, la inclusión de libertades sexuales y genésicas, y el derecho a no padecer de injerencias, como el derecho a no ser sometido a torturas ni otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, o a experimentos médicos no consensuales. En cambio, entre los derechos también figura el relativo a un sistema de protección de salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel de salud posible. Respecto de este derecho que está entre los derechos económicos, sociales y culturales, también quisiera hacer la prevención de que aun cuando el Estado está obligado a medios y no resultados, el derecho está establecido en el pacto como un derecho de máximos, no de mínimos, el más alto nivel de salud posible, ¿ya? Y por lo tanto debe concurrir con la mayor cantidad de recursos que tenga a la mano para que este derecho sea ejercido. También el derecho a la salud está reconocido, como sabemos, en el pacto en la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, de la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre Derechos del Niño, todas ratificadas por el Estado de Chile y que se encuentran vigentes. Asimismo, hay elementos respecto de salud sexual y reproductiva en el programa de acción de la Conferencia de Población del Cairo de 1994, que se refirió a derechos sexuales y reproductivos, afirmando que se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre estos, y a disponer de información y de los medios para ello, y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. Quiero decir que si bien en la declaración final de la Conferencia del Cairo sobre población no es un tratado de derechos humanos, sí fue aprobado por el Estado de Chile sin reservas, cosa que no hicieron otros estados que hicieron reservas a esta declaración, pero el Estado de Chile no las hizo. Por lo tanto, es una declaración que debe iluminar el diseño de políticas públicas y en materia legislativa. La CEDAW también, como sabemos, establece algunos artículos especiales, aunque no habla de violencia en contra de la mujer, pero sí señala que los estados deberán tomar todas las medidas para eliminar cualquier forma de discriminación contra la mujer.
en la esfera de la atención médica a fin de asegurar condiciones de igualdad, el acceso a servicios de atención médica, inclusive lo que se refiere a planificación familiar, y garantiza para las mujeres los servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando esto fuere necesario y asegurar una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. La CEDAW no tiene disposiciones específicas contra la violencia, pero sí el comité a 5 minutos. Hoy, ya, me voy a apurar entonces. Otro de los temas importantes aquí es, porque igual voy a dejar la presentación, es lo que han señalado, lo que señala la Convención contra la Tortura y lo que ha señalado el relator contra la tortura, que puede ser considerado, no me voy a guiar por esto, porque si no, no voy a alcanzar, como siempre lo hago. Se considera tortura cualquier situación en que la persona está, lo voy a decir, yo soy trabajadora social, así que lo voy a decir en mi lenguaje, está en manos de otra persona, ¿no? Y por lo tanto no puede disponer libremente de sus reacciones, y en el caso de las mujeres que se encuentran bajo cuidados médicos no tienen la posibilidad hay una diferencia de poder ahí que hace que quien está a cargo de la salud, sea la profesional, matrona, médico o asistente de salud, controla los movimientos de la mujer, y por lo tanto pueden considerarse desde esa perspectiva situaciones de tortura cuando son sometidas a cuestiones como el rompimiento de la membrana, por ejemplo, o los malos tratos verbales hacia las mujeres que ocurren normalmente, lamentablemente, en situaciones de controles ginecológicos y obstétricos. Quisiera señalar también, más que referirme a esto, al tema de la situación de violencia, hay cuestiones específicas para erradicar la violencia contra las mujeres en la Convención Belém do Pará, que también debe ser un foco que ilumine en este sentido. Y también quiero señalar 2 puntos que me parecen interesantes en el minuto que me queda. Uno es el consentimiento, 3 minutos. El consentimiento que las mujeres pueden firmar respecto a ciertos procedimientos de salud. Y quisiera decir que para el relator de tortura y para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estos consentimientos informados deben ser exactamente como se llaman, consentimientos informados, de manera tal que no es que le digan a la mujer que tiene que firmar un documento para que le hagan un procedimiento determinado, sino que le deben informar claramente en qué consiste el procedimiento, cuáles son los pros, cuáles son los contras, para que ella libre e informadamente pueda decidir al respecto. No son formularios tipo, ¿no?, que tenga que firmar sin que se le explique claramente qué es lo que está ocurriendo o qué puede ocurrir con su cuerpo. Eso es importante en materia del consentimiento informado. Y por último, quisiera señalar que cuando se legisla en materia de derechos humanos es importante tener en cuenta que a partir del año 1989, con el caso Velázquez Rodríguez, visto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando el Estado viola los derechos humanos, debe haber reparación, y por lo tanto las leyes deben incorporar alternativas de reparación cuando hay violación a derechos humanos provocadas por agentes o instituciones del Estado, lo que ocurriría en los servicios de salud públicas o en los servicios privados que no contaron con la suficiente supervisión de los organismos estatales. En materia de reparación, existen ciertos estándares a los cuales el Estado debe estar obligado, y son fundamentalmente a reparar el daño causado, ya sea a través de programas médicos, programas de atención en salud psicológica o salud psiquiátrica, las indemnizaciones como compensación por los daños, y también los daños morales deben estar incluidos en las indemnizaciones. Por lo tanto, los estándares
que también los podemos mandar, porque tenemos un documento respecto a estándares en materia de reparación, deben estar incorporados cuando el Estado, creo que eso sería una, que es la reparación del daño, la indemnización y la justicia, ¿no? La verdad y la justicia como elementos sustantivos de los procesos de reparación. Creo que esto permitiría que una ley se ajuste a los estándares de derechos humanos en estas materias. Muchas gracias. Muchas gracias, Consuelo. Solo recordar antes de darle la palabra al presidente del Colegio Médico, a propósito del caso de Lorenza Cayuán que nos recordaba Consuelo. Ese caso gatilló, a mí me tocó ser la ministra en ese minuto, nosotros condenamos de inmediato la situación, pero además gatilló sumario al interior de Gendarmería y provocó también una mesa de trabajo que generara el cambio de los protocolos de atención en Gendarmería, en tanto el derecho a un parto humanizado lo deben tener todas las mujeres de nuestro país, independiente de su condición, y por lo tanto la privación de libertad no le conculca los derechos a ese parto humanizado. Lo quiero recordar, más allá de que la mejora de nuestras legislaciones tiene que ser mucho más proactiva, pero efectivamente ese caso gatilló un cuestionamiento al interior de la Dirección de Gendarmería, porque efectivamente había que revisar esos protocolos. Doctor Patricio Mesa, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenas tardes a todos y a todos. Y a través de, por su intermedio, un agradecimiento a la Comisión de Género por invitarnos a exponer nuestra visión con respecto a un problema que existe, pero frente al cual existe claramente una voluntad de todos de solucionarlo. Solicito compartir pantalla, por favor. Está autorizado. Muchas gracias. En el contexto del proyecto de ley, siguiente. Perdón, perdí la... Sí, voy a intentar nuevamente. Lo está colaborando Cristian Fernández, nuestro jefe de gabinete. Ah, perfecto. Bueno, mientras solucionamos eso, acá está. Como colegio médico empatizamos con aquellas mujeres que se han visto expuestas a condiciones de parto inadecuadas y que han marcado negativamente la experiencia del nacimiento de sus hijas e hijos. La infraestructura anacrónica y precaria, recurso humano y financiero insuficiente, malos tratos y falta de respeto a su autonomía en las decisiones son algunas de las manifestaciones centrales de esta violencia. Nuestro objetivo es aportar para lograr una atención en salud que, respetando la autonomía y de manera inclusiva, entregue estándares de calidad y seguridad al binomio madre e hijo. Al mismo tiempo, como colegio médico, no estamos de acuerdo con que la forma de abordar problemas reales, sanitarios reales, complejos y multidimensionales sea legislando en particular por cada uno de ellos cuando se unen voluntades para aquello. Reconocemos que la normativa actual ha sido insuficientemente aplicada para abordar adecuadamente la violencia obstétrica y creemos que es necesario hacerlo en el marco normativo que ya existe, como la Ley 19.966 del Régimen General de Garantías de Salud, la Ley 20.584 de Derechos y Deberes de los Pacientes. Cuerpos legales que permitirían incorporar los ejes del proyecto de ley y donde deberían incluirse este tipo de materias para contar con una legislación que efectivamente resguarde la dignidad de las personas gestantes, los recién nacidos y sus familias. Sumado a lo anterior, la ausencia del Ministerio de Salud como ente rector y promotor de la política sanitaria es desconocer la historia de las políticas de salud en nuestro país que tantos éxitos nos han brindado. Fortalecer las condiciones para un parto humanizado, para que todas las personas tengan una experiencia en condiciones de respeto y que reconozcan la autonomía de las mujeres, parece favorable y debe ser reconocido el problema, asegurando la dignidad del trato, la privacidad, confidencialidad y reconocimiento a la multiculturalidad. La capacitación y la formación que propone el proyecto de ley nos parece necesaria. Es posible abordarla al alero del marco normativo actual. Además, para hacer efectivos los principios que moviliza la ley, que busca asegurar el derecho a un parto humanizado e instalar este principio en el quehacer y cultura hospitalaria, es fundamental contar con los recursos económicos
que permitan alcanzar las condiciones de bienestar para personas gestantes y por nacer. Una ley por sí misma no asegura ni garantiza resultados, más aún sin presupuesto, considerando que las condiciones de atención en el parto tienen un componente y explicación en la precariedad de la infraestructura y falta de recursos humanos hospitalarios, ya que no se puede reducir la problemática a la responsabilidad del personal de salud. En línea con lo anterior, este proyecto de ley arriesga un aumento en la judicialización sin abordar el problema de fondo, lo que consideramos que es perjudicial tanto para los profesionales de la salud como pacientes, y también incluso, porque no está agregado ahí, pero podría influir en los espacios de violencia que hoy existen a nivel de los centros de salud, tanto en contra de pacientes como en contra del personal que atiende en dichos centros. Además, diluye la responsabilidad de la autoridad sanitaria sobre la problemática. Como es sabido, todo procedimiento médico tiene riesgo de complicaciones, y esto no es sinónimo de violencia ginecobstétrica, y eso no queda claramente establecido en el proyecto de ley. También la ley establece que cada mujer puede llegar con su plan de parto y es obligación del centro de salud respetarlo, en contexto de que las condiciones de las maternidades están lejos de poder soportar esa promesa, como ha sido presentado por los actores directamente involucrados en la atención del parto en más de una oportunidad. Para terminar, sumado a esto, el proyecto plantea una serie de disposiciones que apuntan más a temas reglamentarios que al ámbito de un proyecto de ley, que, como señalamos, puede abordarse por un camino que el marco actual permite. Los aspectos técnicos son propios de normativas, guías clínicas, protocolos y otros pertinentes de la discusión de organismos técnicos ad hoc. Enumerar procedimientos específicos en un proyecto de ley no responde a la naturaleza variable en el tiempo de las evidencias científicas asociadas a este tipo de procedimientos sanitarios. Finalmente, esperamos que el Parlamento y el Ejecutivo puedan aceptar estas consideraciones para lograr una iniciativa legal consensuada que efectivamente promueva los estándares de la atención del parto acorde a las expectativas de las gestantes y de sus familias. Y quiero también en esto, para terminar, Presidenta, que voy a dar un ejemplo. En dos maternidades que existen en la quinta región, que están separadas por un par de kilómetros, que son la maternidad del Frique y del Van Buren, donde la realidad, por uno, se destacó en la exposición del Ministerio de Salud, es un ejemplo a nivel nacional donde se cumplen todas las condiciones óptimas, hasta aromaterapia, inclusión de la familia, etcétera, versus, por ejemplo, la del Van Buren, que no cumple ni siquiera probablemente en la actualidad los estándares para ser acreditado como centro asistencial. Por lo tanto, de parte nuestra existe toda la voluntad, sabemos que estamos frente a un problema y como colegio hemos dado fe fehaciente de que queremos trabajar, digamos, para disminuir la brecha de género y todo lo que tenga relación con este tema, y por lo tanto estamos a disposición de ustedes para poder avanzar en un mejor proyecto de ley que efectivamente mejore y cumpla los objetivos que tan noblemente ustedes están persiguiendo. Muchas gracias, doctor. Solo quiero, para claridad y recordatorio de quienes nos siguen, esta es una moción parlamentaria. Al ser una moción parlamentaria, no puede tener gastos, digamos, porque si no sería de inmediatamente inadmisible, digamos, el proyecto de ley. Por tanto, también precisamente la presencia aquí del Ejecutivo a través del Ministerio de las Mujeres y del Ministerio de Salud plantea la preocupación, digamos, por ciertas cosas, pero lo digo para que no quede como que estamos viendo algo que desde su origen está mal planteado, como si fuera una iniciativa del Ejecutivo, porque efectivamente esta es una iniciativa parlamentaria que no tiene, digamos, la misma prerrogativa para todas las expectativas. Y por último, antes de darle la palabra a los senadores y senadoras, solo plantearles que la idea es poder efectivamente fortalecer este proyecto, poder mejorarlo, pero al mismo tiempo también tener en cuenta la necesidad que han expresado las distintas organizaciones de mujeres, las distintas organizaciones también incluso de sectores de la salud, para poder promover y para poder mejorar la atención de salud y poder efectivamente tener una atención total y absolutamente distinta y distante
no solo al maltrato, sino que también a expresiones que pueden ser violencia obstétrica o ginecobstétrica. Entonces lo digo para que también rescatemos la intencionalidad primera que tiene el proyecto, más allá de todas aquellas disposiciones para poder mejorar y robustecer el proyecto que se tenga. Vamos a darle la palabra a las senadoras. Senador Juan Luis Castro, no sé si senadora Paulina Núñez a posterior, y después seguimos dando palabras. Muchísimas gracias, Presidenta. Saludar a todos los invitados. Y respecto de la presentación del Colegio Médico y el doctor Mesa, a quien saludo, debo decir, Presidente, que me siento sorprendido, porque el texto de la presentación que ha hecho mi colega me da la impresión, y no comprendo, que una institución tan importante que yo mismo presidí durante largos años formule un planteamiento de no legislar sobre esta materia, estando en segundo trámite constitucional y donde la opinión que yo mismo formulé a la presidenta de que estuviera presente la orden médica, que me parece clave, y estando en esta fase de legislación, tener un punto de vista legítimo, pero a mí me parece extemporáneo. Cuando ya está avanzando este proyecto de ley, yo quisiera escuchar más bien las propuestas, las enmiendas, las mejoras a un planteamiento de que no hay que legislar sobre los graves problemas que han existido y que han ameritado justamente que haya un cuerpo legal hoy día en trámite desde hace ya más de 4 años en el Congreso y donde obviamente la opinión del cuerpo médico es relevante. No lo comprendo, lo digo sinceramente, porque a esta altura de la vida y del mundo, si no legislamos para aquellas grandes situaciones que merecen reparación y corrección, ¿para qué es el sentido de la legislatura? Si todo esto se resolviera en el marco de la 20.584, que es la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, ahí habría estado un debate, pero esto trasciende ese fenómeno. Primero. Y segundo, por lo tanto, quisiera que hubiera ojalá un cambio de actitud frente a un proyecto que va a ser ley, le digo a mis colegas en el Colegio Médico. Segundo, a mí me encantaría, a la luz de las cifras, de partos versus cesáreas y del reporte que ha hecho llegar la Subsecretaría de Salud Pública a la Comisión de Salud, que las escandalosas cifras de cesáreas que hoy día se exhiben en el país, muchísimo más en el sector privado que público, pero ambas totalmente desajustadas y desbordadas en sus volúmenes, tuviesen una explicación de parte de mi querido colega Patricio Mesa, porque cuando se habla del plan de parto de una mujer, yo pregunto, ¿quién hace el plan de parto? ¿Quién lo hace? Lo hace el doctor que propone y define cómo se va a atender ese parto. Si va a ser antes de término, si va a ser planificado o se va a esperar hasta el último minuto, si va a ser cesárea o no, ese es el plan de parto. Entonces, yo quisiera que aquí todos tomáramos la guitarra, porque aquí no es que un tercero defina algo que no está con una intervención médica de por medio. Entonces, concretamente yo quisiera comprender cuál es la razón por la cual hoy día exacerbadamente hay un volumen de cesárea, que obviamente si uno le pregunta a cualquier mujer y dice, mire, ahórrese el dolor, ahórrese un largo trabajo de parto, ahórrese todo, pero no se le dice, cuidado que esto es una operación quirúrgica, cuidado que aquí hay otras complicaciones. Y resulta que se termina en el escenario de la cesárea, como mayoritariamente ocurre, por fuera de toda norma internacional y de estándares. Entonces, claro, podríamos dejar de ver un problema que es la violencia en el trabajo de parto, conocido como es, y lo sustituimos por una imagen instalada que es la cesárea en el uso y el abuso del método de cesárea. Perdóneme que lo diga de esta manera. Entonces, yo creo que aquí no estoy culpabilizando, pero quiero una explicación para entender el fenómeno, porque si a la vez decimos no legislemos porque esto no es materia para legislar, no nos parece que se legisle, y al mismo tiempo tenemos las brutales tasas de cesárea, entonces yo quiero saber de qué estamos conversando, porque estamos abordando un problema medular dentro de lo que es la historia ginecobstétrica en nuestro país y que requiere un cambio, requiere una definición nueva para ordenar las cosas en el cuerpo médico, porque no puede un médico tener conducta en la mañana en el hospital y conducta en la tarde en la clínica. No pueden haber criterios distintos para decir cuándo corresponde una cesárea y cuándo corresponde un parto normal, ni tampoco puede haber un doble estándar, y quiero entenderlo respecto a qué se hace frente a la violencia obstétrica, que muchas veces no tiene que ver el doctor, puede ser otra parte del cuerpo de salud que está atendiendo, pero es ¿quién dirige el cuerpo médico en un pabellón? El cuerpo de salud
quién dirige las pabelloneras, las matronas. No, doctor. Por lo tanto, todo esto son responsabilidades que me parece tienen que ser también asumidas por todos. Esos son mis comentarios y preguntas a la vez, Presidenta, con todo cariño y respeto. Muchas gracias, senador. Senadora Núñez. Gracias, señora presidenta. Saludar a quienes también expusieron, darles las gracias por su tiempo, por su mirada. Y yo también me quiero detener en la presentación del Colegio Médico, que evidentemente no comparto y no comprendo. Me sumo también a lo que decía el senador Castro, porque ni siquiera quiero hacer mención a una apreciación con la que yo me pudiera haber quedado, sino con lo textual de la presentación. Dice el Colegio Médico que legislando en particular cada uno de estos casos, si bien se aunan voluntades, ve más perjudicial hacerlo que no. Una ley por sí misma no asegura ni garantiza resultados, más aún sin presupuesto. En esto hago un paréntesis antes de seguir analizando esta presentación para luego hacer la pregunta, Presidenta, pero es cierto que estamos frente a una moción donde evidentemente no puede irrogar gasto, pero en el caso del Ejecutivo han estado presentes desde el Ministerio de Salud como desde el Ministerio de Mujer y Equidad de Género, y por lo tanto acá mismo hemos sacado adelante mociones que luego han tenido un informe presupuestario y por lo tanto han sido acompañados de recursos como para que no quede la voluntad del legislador y de la sociedad civil en una hoja, sino que pueda ejecutarse en virtud de los recursos que son necesarios. Acabamos de aprobar una ley de presupuesto, bueno, de hecho hoy día, cierto, ya votamos el informe de la mixta y deberíamos tener ley de presupuesto para el próximo año, pero es evidente que las discusiones de estas leyes, el ya sacarla adelante, podrían eventualmente ser consideradas, bueno, para el próximo año, pero sí pidiendo algo posible, no imposible, pero real respecto a que tenga efectivamente acompañado un presupuesto para que esto ya luego se pueda ejecutar con el objetivo de que cumpla su fin y no solamente modificando la ley. Y me quiero detener, Presidenta, porque dice el colegio que el proyecto plantea una serie de disposiciones que apuntan más a temas reglamentarios que al ámbito de un proyecto de ley. Y lo que hoy día nos convoca, y hemos estado discutiendo este proyecto, es establecer derechos en el ámbito de la gestación, preparto, parto, posparto, aborto, salud ginecológica y sexual, y sanciona la violencia gineco-obstétrica. Entonces, evidentemente, cuando estamos estableciendo agravantes a una pena, va a ser materia nuestra. Pero yo al menos creo que si hay situaciones que pueden reglamentarse, que pueden ser de resorte, de solución del Ejecutivo propiamente tal, bueno, bienvenido sea. Yo creo que en eso no me detengo en que quede todo en la ley, si es que eventualmente desde algún reglamento pueden quedar resueltas cuestiones que hoy día pueden estar siendo recogidas en este proyecto. Y lo digo, insisto, a propósito de tratar de mirarle algo positivo a esta presentación y que a lo mejor ellos estén viendo, insisto, que hay cuestiones propias como, insisto, las normativas clínicas, guías clínicas, los protocolos y otros pertinentes a la discusión de organismos técnicos. A lo mejor eso efectivamente, insisto, con una mirada más positiva podría ser recogido en reglamento, así que lo pongo sobre la mesa, lo destaco, pero sin duda que otras cuestiones, insisto, como el agravante, que es una de las esencias de este proyecto, tiene que ser discutida en una legislación y yo creo que no podemos seguir teniendo más Adriana para que nos pongamos las pilas y legislemos en esta materia, así que eso es una decisión resuelta. Yo evidentemente veo que esto va a ser ley, así que también es pertinente que lo que se vaya informando pueda tener alguna vía de solución y por eso yo destaco estos dos puntos en materia de presupuesto, de recursos, sin pedir lo imposible, que sería inmediatamente, sino algún compromiso, alguna fecha establecida y luego, y ahí va la pregunta, yo algo leí, pero ¿qué es lo que podría de nuestro proyecto quedar reglamentado y a lo mejor eventualmente pues, lo sacamos, ¿cierto?, de la discusión o lo aprobamos igual, pero sabiendo que puede avanzar más rápido incluso? Y esa pregunta se la hago al colegio, a propósito que veo una de sus propuestas, mirada, y también al Ministerio de la Mujer, ya que está presente el Ejecutivo. Gracias, Presidenta. Senadora Carvajal. Muchas gracias, Presidenta, y al igual que los colegas quiero saludar a quienes nos acompañan, sobre todo las presentaciones a distancia y particularmente presenciales como la directora del Instituto de Derechos Humanos, la representante del Ministerio de la Mujer. Y quiero hacer un punto a propósito de los tiempos.
quiero generar también a lo mejor un punto político. Yo creo que este es un tema del cual tenemos que hacernos cargo y estamos también al debe. Como yo siempre lo digo, llegamos siempre tarde. Tuve ocasión de presentar, yo llegué a la Cámara de Diputados en 2014 con la colega Marcela Hernando en el año 2015. Hay un proyecto aquí que fue uno de los primeros proyectos, que muy anterior incluso a este, y que quedó, por razones que uno desconoce, atajado o ahí en el baúl de los recuerdos. Estoy hablando del proyecto Boletín 12707 que presentamos el 28 de enero del 2015, es decir, 8 años atrás, en donde hago el análisis porque aparte de distinguir ese proyecto con lo que hoy día estamos discutiendo, había una mención muy clara respecto a la violencia obstétrica en general, no necesariamente desde la gestación, sino dentro de todo lo que significa la llegada de una mujer a un control ginecológico, en cómo se debe respetar y adecuar los protocolos, donde debe haber un conocimiento también de las mujeres respecto a qué se puede y qué no se puede, que hay un total desconocimiento. Uno que representa, y quiero ser muy franca, regiones con alta ruralidad, la verdad que el visitar un médico es casi una cuestión de que uno, comillas, entrega una confianza absoluta. Y por ahí, con el correr del tiempo, a medida que las personas también se van interiorizando, hay procedimientos que son evidentemente abusivos y que muchos alcanzan connotación de violencia sexual incluso. Entonces, quiero hacer este punto, Presidenta, primero porque me habría encantado que las colegas de la cual yo fui parte de la Comisión de Mujeres hubieran tomado a lo mejor ese proyecto y hubiésemos avanzado, porque a 8 años obviamente que implica un retardo que hoy día no es justificable. Hago esto de relato porque en su ocasión tuvimos, a propósito de como siempre ocurre, yo creo que hay un temor bien importante respecto del colegio médico y en general de los médicos, de los estamentos funcionarios de salud, de judicializar, pero más que eso, de hacer efectivo obligaciones que por justicia corresponden. Hay como una suerte de no sé cómo llamarlo ahí, a lo mejor los que son, claro, médicos, de que se les cuestione. Es como que uno no podría cuestionarle nada a los médicos, desde un diagnóstico mal hecho, desde que tenemos que ir a pagar la consulta aunque tengamos que ir a mostrar el examen y la gente tenga que hacer fila, igual, hasta este tipo de temas. Entonces nos encontramos con una barrera no muy distinta a lo que hoy día expone el doctor Mesa. Es que esto va a provocar preocupación en los colegas, van a creer que nosotros estamos maltratando a la gente. Mejor, ¿por qué no lo pensamos de una manera de constituir una mesa de trabajo, llegar a cierta coalición? Intentamos aquello y fue dificilísimo. En aquel entonces estaba la ministra Castillo, si mal no recuerdo. Y fue muy complejo. Y yo siento que esa complejidad, por su intermedio, Presidenta, se lo exponga el presidente del Colegio Médico, se mantiene. O sea, y mientras tanto, las mujeres obviamente sufren maltrato, y sufren maltrato en todo esto que estamos hablando. Entonces, yo quiero preguntarle de la misma manera, a lo mejor, no por las cualidades técnicas que comprenderán no las tengo, no soy médico, pero ¿qué justifica que un procedimiento a propósito de un parto debe hacerse por cesárea y no a lo mejor de manera natural? Yo sé que hay una cifra altísima, que hay una definición también que las propias mujeres les corresponde hacer, pero yo quisiera preguntarle directamente cuándo es justificado hacer una intervención jurídica de magnitud como lo que significa una cesárea. Y que muchas veces hasta uno desconoce que tiene una importancia que es bien relevante. Cuando uno dice, ¿qué operaciones ha tenido? Y uno como que, las que hemos sido madres por este mecanismo, uno nunca dice cesárea porque piensa que es algo casi natural. Y la verdad es que es una operación compleja que reviste no solo un componente económico que no es menor, sino que también un componente de riesgo que muchas veces las mujeres no conocen. Entonces, quiero por un lado preguntarle, plantearle eso, y lo segundo, ¿cómo están abordando hoy día el colegio médico las denuncias? ¿Cómo están actuando tal vez lo que dice la experiencia de los médicos cuando hay procedimientos en que uno busca recolectar pruebas, por ejemplo, y cuando se pierden las fichas, cuando se pierden las denuncias, cuando se pierden muchas veces los reclamos que se hacen, y cómo se aborda desde el colegio médico la violencia obstétrica que hoy día funciona, aunque no de una manera normativa y legal, porque sabemos que no existe la ley y a lo mejor por ahí puede haber un resquicio que obviamente se alude a propósito de
de desconocer, pero es los hechos. Cuando una mujer hoy día reclama si tiene cifras, si ha tenido conocimiento, si hay diagnósticos, si hay protocolos que hoy día están operando y cómo se sigue y cómo en realidad se hace, voy a ser redundante, pero se hace seguimiento a este tipo de casos y si usted tiene hoy día en su institución esos datos. Eso. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Senador Sangüesa, y después damos la palabra. Gracias, presidenta. La verdad que es bastante llamativo la estadística que tenemos respecto a la cesárea y lo que ocurre en el sector público y en el sector privado, donde se invierte considerablemente las cifras. Entonces creo que ahí, esto, y como bien lo han dicho quienes me precedieron en la palabra, creo que necesitamos mayor fundamento y explicación respecto de esta situación, porque aquí uno podría interpretar que hay una clara discriminación entre quienes ocupan un servicio u otro, lo que no correspondería, y creo que ahí, a través del Ministerio de la Mujer, creo que tiene que haber una conversación más profunda con el Ministerio de Salud para que esto se haga como corresponde. O sea, la determinación de la cesárea, al final, según lo que ve uno en los números, que son fríos, pero que uno puede interpretar, corresponde más a una decisión personal o médica, porque ahí hay una línea que hay que establecer desde el Ministerio de Salud, pero que también tiene que ver con el Ministerio de la Mujer, porque eso yo creo que aquí tiene que haber una conversación y un acuerdo que tiene que implicar una solución que tiene que dar igualdad de condiciones finalmente a quienes estén en un servicio u otro. Y en segundo punto, la señora Consuelo habló del capítulo de violencia obstétrica dentro del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sería bueno que nos pudiera hacer llegar el capítulo y también, no sé si podría profundizar o explicarlo en qué sentido va el capítulo que está precisamente ahí, porque yo creo que aquí tiene que haber una compatibilización, porque este es un tema también de Estado. Los funcionarios públicos de la salud son funcionarios del Estado y también podríamos cabría dentro de la definición de violación a los derechos humanos. Entonces, creo que también tenemos ahí que establecer una adecuada línea. Y lo que tiene que ver con el colegio médico, también comparto con el senador Castro, que me llama la atención a mí que esto que como que no hubiera una oposición a legislar. Cuando habló el Colegio de Matronas, iba en una línea totalmente opuesta, que es en el fondo legislemos para que también exista mayor claridad, pero también actualicemos, porque aquí hay varias normativas que desde que se ingresa este proyecto ya están en vigencia, por lo tanto hay que adecuar un poco el proyecto también a la realidad actual y también sacar ciertos mitos, porque creo que en nuestro país hay una evolución bastante grande en los últimos años, donde ciertas prácticas que, y lo dijo el Colegio de Matronas, que se realizaban en el pasado, hoy día son parte de la nueva generación, no las comparte, por lo tanto hay una evolución importante, y ahí creo que el Ministerio de Salud, en este caso, o a lo mejor en concordancia con el Ministerio de la Mujer, creo que debiera haber el trabajo necesario en la educación de tal vez de las generaciones anteriores, para poder actualizar y tener en un fondo un criterio más unificado entre las prácticas que se aprenden con el ejercicio propio de la profesión versus aquellas que están egresando ahora con una visión diferente del respeto que conlleva, de
los derechos que tienen las pacientes, sobre todo las que están en un proceso de embarazo y de parto, que es una situación bien especial también. Gracias, senador. Si les parece, aquí hay preguntas, al menos si yo entiendo bien todas las intervenciones, para tres actores fundamentales. Vamos a partir por el presidente del Colegio Médico. Después le pediría al Ejecutivo, a lo mejor en voz de Camila de la Maza o del asesor legislativo del Ministerio de Salud, o también de los propios, de la propia dirección, digamos, de derechos sexuales y reproductivos, en relación a, primero, si hay alguna voluntad de generar los temas financieros, algún cálculo que pudiera ayudar a conmensurar lo que la propia señora Georgia Cartes planteaba en términos de las brechas, ¿no? Y también, por supuesto, la voluntad de trabajo en materia legislativa, y finalmente a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos en materia de la consulta concreta que hace el senador Sangüesa, ¿no? Entonces partimos con el presidente del Colegio Médico, don Patricio, por favor. Escuchar las preguntas, pero en primer lugar considero que estamos de acuerdo en muchos de los aspectos que ellos mencionan. A lo mejor no fui tan categórico en decirlo. Nosotros creemos que muchos de los aspectos objetivos que están persiguiendo esta ley se pueden lograr a través de iniciativas que hoy ya existen, mejorando protocolos, reglamentos, etcétera. Pero eso no significa que creamos que no hay que legislar. Y de hecho quiero, para contestarle al senador Castro, terminé mi presentación diciendo, finalmente, esperamos que el Parlamento y el Ejecutivo puedan aceptar estas consideraciones para lograr una iniciativa legal, es decir, para legislar una iniciativa legal consensuada que efectivamente promueva los estándares en la atención de parto acorde a las expectativas de las gestantes y de sus familias. Por lo tanto, nosotros sabemos que es una realidad que se va a legislar, y en ese sentido creemos que esta legislación que se está planteando sea consensuada y que pueda efectivamente cumplir los objetivos en base a los cuales se está legislando. Así que en eso creo que no tenemos ninguna discordancia. Con respecto a las consultas, con respecto al porcentaje de cesárea, etcétera, todo ese tipo de situaciones también creo que nos dan la razón en el sentido que deben ser normadas por reglas, reglamentos, protocolos, guías clínicas, y que se debe aumentar la fiscalización del cumplimiento de estas normas. Y por lo tanto nosotros creemos que ahí hay que poner un énfasis más importantísimo. De igual forma, creo que una vez más le solicitamos a todos los parlamentarios que nos colaboren en el sentido de lograr la recuperación de la tuición ética, porque efectivamente, cuando no se vulnera la ética, la única herramienta que tenemos como colegio médico nosotros es, si tenemos la recuperación de la tuición ética, incluso prohibir el ejercicio de la medicina a quienes efectivamente están faltando a la lex artis del ejercicio de la medicina. Por lo tanto, esa es otra solicitud que les estamos pidiendo. Lo otro también creo que es importante destacar que el hecho de legislar necesariamente no hace que las cosas se cumplen o funcionen bien. La ley GES hoy es una realidad. Pone que la ley GES tiene garantías de temporalidad, y que hoy hay más de 70.000 personas que en el fondo no se han respetado los plazos para la ejecución de sus prestaciones. Por lo tanto, eso, como les digo, la ley en sí misma, si no se acompaña de otras cosas y está todo muy consensuado, no va a garantizar que podamos atender de mejor forma. Ahora, con respecto al tema de la violencia obstétrica, y que mencionamos que no todos los temas tienen que ser tratados a través del proyecto de ley, porque también nosotros nos preocupa, por ejemplo, en el mismo Van Buren, donde hay 40 personas sentadas, hospitalizadas, sentadas en una silla de fierro con un suero conectado al techo. Esas personas no merecen también una atención digna. Tenemos que hacer un proyecto de ley específico para esas personas, para la atención de los adultos mayores, para la atención de los niños o de las comunidades vulnerables, de las personas de alta ruralidad. Tenemos que hacer una ley para cada uno de estos proyectos, que podemos buscar en conjunto con iniciativas como la que ustedes están promoviendo, justamente mejorar las condiciones de acceso a una medicina de calidad, social, con un criterio humanizado. Yo creo que a eso nos referimos. Pero acá hay que legislar y aumentar las penas en todas aquellas situaciones en las cuales se falte a la lex artis. Estamos totalmente de acuerdo. Y si ustedes además nos brindan la herramienta de regulación de la tuición ética, estaríamos con
dándole más herramientas justamente a nuestro país para que el ejercicio de la medicina en nuestro país se cumpla con los más altos estándares que nuestra comunidad necesita. Muchas gracias, doctor. Le damos... Presidenta, no sé si faltó alguna de las consultas que No, nos hicieron. entendemos que está contestado desde su punto de vista. Le damos la palabra, no sé si Georgia o el doctor Gonzalo, o pueden responder las consultas, o bien le damos la palabra al Ministerio de la Mujer y al Ministerio de Salud acá presente en sala. No sé. Gonzalo, Georgia, ¿alguno de ustedes dos? Ahí sí, gracias. Sí, probablemente, gracias, presidenta. Probablemente el punto de vista presupuestario yo no manejo en particular si existe alguna moción. La verdad lo que sí sabemos es que efectivamente al menos más de la mitad de las maternidades no cumplen con los estándares de atención integral de parto. En la gran mayoría se ha avanzado mucho, estamos muy cercanos al 80% de que se genere un modelo muy similar a la atención personalizada del parto. La verdad es que las cifras de cesárea en nuestro país son escandalosas. Respondiendo a la senadora en particular, existen diversas indicaciones de cesárea que tienen que ver un poco con la situación de la madre, del feto o de ambos. Y ahí efectivamente la indicación mayoritariamente es una indicación médica porque es una cirugía, y nosotros hemos implementado como Ministerio de Salud una norma de vigilancia de la cesárea, y en este momento estamos en el proceso de recopilación de cuáles son las indicaciones de la cesárea, y claramente vemos que además hay un uso excesivo de la cesárea, particularmente en el sector privado, aduciendo la solicitud materna, que no debería superar el 10 a 15% según estadísticas internacionales, y hay clínicas que superan el 90%. La verdad es que las facultades de fiscalización que nosotros tenemos son de alguna manera a que se reporten, y creo que probablemente puede ser de mucha ayuda que las instituciones tengan que transparentar su tasa de cesáreas, pero efectivamente existe controversia al respecto de la tasa de cesárea. Chile supera por mucho esas indicaciones. La OMS habla de un 15%, pero está hablando de un 15% para todo el mundo. Eso incluye Asia y África, donde la mayoría de las mujeres mueren en el trabajo de parto, por lo tanto, creo que probablemente eso se tenga que modificar, pero no hay ninguna razón para que supere al menos el 20 o 30%. Y nosotros estamos muy cercanos al 50% en todo el sistema de salud. Eso es cuanto puedo informar del punto de vista técnico. No sé si alguien me quisiera secundar. Sí, yo en el ámbito de lo que dice Gonzalo, sí, gracias. Yo creo que aquí hay dos temas, como bien se nombraron. Uno tiene que ver con el trato, que tiene que ver en cómo los profesionales de la salud establecemos la relación con nuestra gestante, nuestra mujer, y por otro lado tiene que ver el tema de infraestructura y recursos humanos, que es donde yo hice la intervención de lo que Gonzalo ya venía haciendo. Ya, estas son dos temáticas que, si bien en este último periodo yo como directora de matronería he hecho levantamiento en relación a las maternidades que hemos compartido con Gonzalo, efectivamente se han hecho esfuerzos importantes de parte de los equipos en poder modificar, y ahí lo que decía el senador es verdad, o sea, las nuevas generaciones, tanto de matronas, han hecho un cambio ya en cómo tratar el proceso de gestación y nacimiento. ¿Nos falta? Sí, nos falta, eso es efectivo. Acá el Ministerio de Salud también ha hecho esfuerzo importante en que ahora todos los modelos de maternidades van con su sala de atención integral del parto, en el cual en este momento por lo menos existe un 45% a nivel nacional que tiene esa sala. Falta obviamente el tema de recursos humanos, que eso hay que vestirlo, modelarlo. Es un tema presupuestario que tiene que ver tanto el Ejecutivo, tanto del MinSal, Hacienda, que eso es un tema que obviamente a nosotros como técnicos no nos corresponde más allá de evaluar y dar la precaución, ¿sí? Pero efectivamente se requieren hacer otros tipos de modificaciones. También en el ámbito, no sé, porque en la ley sale originalmente como que
se le dé alimentación a la mujer en gestación, o sea, en trabajo parto, en hidratación. Eso también hubo un levantamiento en el cual gratamente a mí me generó mucha alegría de ver de que existe esta modificación. ¿Sí? Entonces, yo creo que se han hecho esfuerzos de parte de los equipos, pero también creo que hay que revisar el otro tema de infraestructura, para poder otorgar una privacidad. Actualmente en las maternidades, las que no tienen sala de atención integral de parto están separadas por un biombo o por cortina. No, a pesar de que se han hecho esfuerzos también de ingresar el acompañamiento, a veces no se logra llegar a lo óptimo. Entonces, yo creo que sí, ha habido avances, sí. Reconocemos que existe también la temática que hay que abordar, sí. Pero efectivamente también hay que darle una mirada de qué es lo que nosotros como sociedad, como Estado, queremos al nacimiento, cómo queremos enfocarlo. Como bien dijo otra senadora, no queremos más Adriana. Eso yo creo que está en el colectivo de todas las mujeres. Así que, y el tema de la cesárea, bueno, acá efectivamente Chile tiene una alta tasa de cesárea, pero si ustedes se van a la evidencia, y la última evidencia que salió en relación a cómo podemos disminuir la cesárea es esto, invertir en matronería, porque en el fondo son las matronas las que comandan el trabajo de parto. El trabajo de parto es algo fisiológico y que no debería estar tanto con la intervención médica, solamente dentro de lo que se requiera, según lo que la matrona vaya evaluando en el proceso. O sea, vean la evidencia a nivel internacional, España o Inglaterra, donde quienes están a cargo de los procesos de parto son las matronas. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Georgia. Y para terminar, pedimos el último esfuerzo de tiempo a los senadores. Sabemos que estamos pasados del tiempo. A la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por favor, Consuelo. Sí, gracias. Yo brevemente respecto de los informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, como dije, vamos a hacer llegar el informe 2016, especialmente por su capítulo. Este es un informe que el Instituto hace todos los años con distintas temáticas que son decididas por el Consejo del Instituto a principio de año, ¿no? Y tal vez es la tarea más importante, es parte de nuestro mandato, está establecido por ley. Una de las cosas que hemos estado viendo que nosotros gestionamos poco el informe, porque la verdad es que tenemos la obligación de entregárselo a las autoridades y invitamos a la entrega al presidente de la República, presidente de la Cámara de Diputados, del Senado, pero sabemos que eso no baja. Por lo tanto, vamos a empezar a gestionar y felices si nos invitan el próximo año, después del 10 de diciembre, que es el lanzamiento de nuestro informe, compartimos con ustedes el informe 2022. Pero entiendo que la pregunta que se refería al senador, claramente hay una valoración crítica, digamos, en el capítulo, para que quede, digamos, en la historia de la ley. Exactamente, vamos a hacer llegar el capítulo para que quede en la historia de la ley, porque ahí detectamos la violencia, ¿no?, que hay hacia las mujeres en atención gineco-obstétrica. Y en el capítulo hay ciertos relatos, hay estadísticas, están los estándares y los vamos a hacer llegar hoy día mismo. Muchas gracias, directora. Sí, la senadora Carvajal y después Camila Maturana, que estaba pidiendo la palabra. Sí, Camila de la Masa, perdón, estoy confundida ya. Otra Camila Maturana. Presidenta, solo solicitar, si vamos a seguir discutiendo este proyecto, pudiéramos invitar a la ministra de Salud. Yo creo que el Ministerio tiene una posición súper importante en esto. Y yo creo que la ministra Aguilera debiera darnos posición respecto a cómo vamos a avanzar en esta materia. Yo creo que ha pasado demasiado tiempo. Aquí ya hay una visión bien clara respecto a lo que opinan los médicos, pero me parece determinante saber con qué contamos desde el Ministerio. Eso, Presidenta. Muchas gracias, senadora. Camila de la Masa y después Jaime Joanet, quien está por parte del Ministerio de Salud. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio sobre la comisión. Sobre la pregunta que nos había hecho el senador Sangüesa y la senadora Carvajal. Nosotras
estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud, con sus equipos de la Unidad de Género y Derechos Humanos, las asesoras de géneros de toda la subsecretaría, el asesor legislativo que hoy día nos acompaña, porque tenemos este proyecto en tabla y otros relacionados, como la violencia que ocurre en el marco de la atención de salud, la violencia obstétrica que también nosotros tematizamos dentro del proyecto de violencia integral que esta misma comisión está conociendo en unidad, comisión, que por lo demás ese es un reconocimiento que hizo la ley integral en su proyecto original presentado en el 2017. Y por lo tanto estamos avanzando en generar ciertos consensos y lo que sí tenemos claro es que en esto estamos todos de acuerdo y no ha habido nadie que haya venido a decir aquí que la violencia obstétrica no existe. Y existe y tenemos que tratarla y eso es un trabajo que viene haciendo desde las primeras mociones parlamentarias, hace, como decía la senadora Carvajal, hace ya 8 años, el trabajo de la sociedad civil y desde luego que desde el Ministerio de la Mujer creemos que tenemos que hacer un trabajo en conjunto y estamos queriendo escuchar a todas las partes y poder avanzar en un proyecto de ley que se haga cargo de estas violencias ya descritas y que avancemos a lo menos en lo que tiene que ver con infraestructura, trato y tematización y verbalización de estas formas de violencia. Y en eso con Jaime y el equipo del MinSal estamos trabajando y queremos también hacerlo con organizaciones de la sociedad civil que han venido impulsando este proyecto y aquellas que se han ido sumando en su tramitación. Tendremos que ver cómo para nuestra ministra esto es un tema prioritario, por eso le pusimos la urgencia que este proyecto tiene y vamos a instar a todos los caminos de diálogo posible para que podamos avanzar en eso sí estamos todos de acuerdo, en una ley que genere un marco de atención respetuosa de la autonomía de las mujeres y de su derecho a un parto humanizado. Muchas gracias, Camila. El asesor legislativo del Ministerio de Salud, Jaime, por favor. Buenas tardes, senadora. Por su intermedio, senador, también la senadora Carvajal, senador Sangüesa, la Secretaría de la Comisión y los demás asesores y asistentes. Senadora, respecto a su inquietud, la ministra feliz de participar. Hoy día, desgraciadamente, está participando en el gabinete binacional Chile-Perú, y es el motivo de su ausencia, digamos, en la sesión de hoy. Pero, por cierto, que quedamos dispuestos y disponibles para una próxima invitación para poder exponer sobre este tema, que es sumamente relevante. Como Ministerio de Salud, efectivamente, entendemos que aquí, en este caso en particular, hay un tema que legislar. Sí, efectivamente, tal cual como ha señalado muy bien Gonzalo y Georgia, que son los expertos técnicos sobre la materia que nos han precedido, creemos que respecto al concepto de violencia hay algunos conceptos internacionales y algunas precisiones que probablemente podamos hacer. Pero sí, efectivamente, está a toda la disposición, digamos, en perfecta coordinación, como hemos estado con el Ministerio de Mujer y Equidad de Género, de avanzar este proyecto. Por cierto, contar con la presencia de la señora ministra de Salud en una próxima ocasión. Muchas gracias. Quedamos entonces de poder agendar a la ministra de Salud. Vamos a acceder también a la solicitud de audiencia de Corporación Humanas, que se dio cuenta al principio de la reunión. Les solicito también a los senadores y senadoras integrantes de la comisión si tienen alguna otra organización que sugerir para poder hacer un listado rápido de audiencia y poder determinar, digamos, cuántas sesiones más de audiencias vamos a tener. Han llegado, yo sé que van a llegar algunas solicitudes más de audiencia, por eso digo como para hacer un arqueo y comunicar que la sesión de mañana que deberíamos tener, lamentablemente la debemos posponer para la semana siguiente, puesto que hay una sesión especial de sala y que nada menos que es para la votación de la designación del fiscal nacional. Por lo tanto, no creo que tengamos mucha audiencia por más permiso que pidamos a la sala hoy, digamos, entonces para no perder la gestión. Senadora Carvajal. Sí, yo valoro muchísimo que haya la disposición del Ministerio, especialmente en la persona de la ministra. Pero sí sería interesante tal vez, como antecedente previo a esa participación, pudiéramos tener antecedentes, porque aquí hay una evidente contradicción que es bien vital a la hora de los hechos concretos. O sea, hoy día tenemos un colegio médico que representa a la mayoría de los médicos de Chile, que desconoce hasta el término violencia. Aquí hay un documento de la Sociedad Gineco-Obstétrica, además, que dice que eso no amerita ni siquiera la nominación. Es decir, hay una suerte no solo de
de reconocer que hay un tipo de violencia, sino que además no hacerse cargo. Entonces creo que eso hoy día pasa. Y entonces yo quisiera solicitar, ya que también ellos dicen que esto debiera mejorarse con protocolos, con buen trato, bla, 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 quisiera saber si se manejan cifras en esta materia, cuál es el curso de las denuncias que ha recibido el Ministerio, las distintas seremías, y antecedentes a lo mejor actualizados los diagnósticos en esta materia, como para avanzar, y obviamente desde el Ministerio que se está haciendo a propósito de lo que hoy día ocurre, que nosotros entendemos que es violencia, pero que uno, obviamente, algunos lo desconocen, y eso sería muy interesante, obviamente, oficial, para que tengamos esos informes a propósito de la venida de la ministra con antelación. Presidenta. Ojalá que podamos tener la respuesta al oficio antes, o sea, oficiamos, pero no necesariamente vamos a tener la respuesta antes, lo digo para que lo veamos bien, para no postergar mucho la visita de la ministra. Sí, lo sé, no hay peor gestión que la que no se hace. Presidente don Patricio Mesa, por favor. Gracias, presidente. Gracias, presidenta. Lo que yo quería aclarar a través de un intermedio a la senadora Carvajal, que el colegio médico no tiene nada que ver con la SOGEOC. La opinión que ellos tienen es absolutamente independiente. Ellos son una sociedad científica que agrupa médicos colegiados y no colegiados. Por lo tanto, la opinión de ellos no nos representa. Y desde el punto de vista de nuestra opinión, partimos nuestra presentación reconociendo que hay un problema que hay que mejorar, que efectivamente hay situaciones de violencia ginecobstétrica. De todas maneras. Y ahora, y justamente lo que nosotros solicitamos es que a través de un proyecto de ley como hoy, con el que se está discutiendo, se logren las mejores estrategias, unas cosas a través de reglamentos, protocolos, guías clínicas y otras a través de ley para mejorar esta situación. Pero que además, paralelamente, sabemos que este proyecto de ley no se acompaña de presupuesto, pero que hagamos todos los esfuerzos en conjunto justamente para que el Ejecutivo aporte los recursos necesarios para poder materializar todas las buenas intenciones que tenemos en beneficio de una atención humanizada del parto. Si a todos los hospitales del país le ponemos las condiciones de la maternidad en el Hospital Gustavo Frique, me parece que estaríamos haciendo un avance enorme con respecto a este proyecto de ley. Gracias, presidenta. Gracias. Bueno, yo les pido disculpas, pero tenemos que levantar la sesión, entonces habiéndose cumplido el objeto de esta convocatoria, levantamos la sesión. Muchas gracias, nos vemos el próximo martes.